Ahora, antes de comenzar con las ponencias, queríamos comentar un poco la explicación de cómo se van a gestionar las preguntas que se van a realizar al final de cada una de ellas. Por motivos COVID hemos preferido no compartir los micrófonos para hacer las preguntas, con lo cual se ha instalado un sistema de QR que podéis escanear con los teléfonos, o bien escaneado mediante algún programa QR o bien mediante las cámaras. Se tiene acceso a las diferentes ponencias. A lo largo de cada una de las ponencias se pueden escribir las preguntas que leeremos al final de cada una de ellas. Habrá un tiempo limitado, con lo cual intentaremos que sea lo más ágil posible y en función del tiempo dedicado a la ponencia, pues iremos poco a poco gestionando las preguntas que haya. Si no es posible completar todas las preguntas que se hayan enviado, pues bueno, intentaremos a lo largo de los 2 días de jornadas, pues si es posible, los ponentes estarán en las instalaciones, así que si es posible que podéis dirigiros directamente a ellos, ¿vale? Y ya para comenzar las ponencias de este congreso, como ha hecho referencia Juan José Badiola, el siguiente ponente es Santiago Vega, que va a impartir una ponencia que es titulada Sostenibilidad, el nuevo tributo de ganadería. Tengo que decir que como referencia de One Health es una persona que ya lleva muchísimos años dentro de este entorno dando conferencias. Es veterinario, está ligado al mundo de la docencia y de la investigación, catedrático de Sanidad Animal en la Universidad de CEU Cardenal Herrera de Valencia, doctor en veterinaria por la Complutense de Madrid, diplomado en la Escuela Nacional de Sanidad de Carlos III de Madrid y, bueno, considero que es un referente en lo que es la información de One Health en todos los ámbitos de la sanidad animal. He podido observar un poco algunas de las charlas estos días y seguirle un poco en algo de la información que ha ido colgando, pues que es bastante activo a nivel de redes y bueno, pues es una maravilla escucharle. Así que doy paso a Santiago Vega con la ponencia Sostenibilidad, el nuevo atributo en ganadería. Bueno, muchísimas gracias y bueno, pues lo primero de todo es dar las gracias al presidente del Colegio de Zaragoza por la invitación y felicitarle por la iniciativa, ¿no? Porque realmente el programa es espectacular, o sea que es un honor poder estar aquí entre tanto ponente con un nivel altísimo y por ello, pues bueno, realmente para mí, como digo, es una enorme alegría estar en Zaragoza, ciudad que por cierto me encanta y además en este marco, ¿no? O sea que bueno, pues vamos a ello, van a ser unos días intensos, hoy y mañana, pero yo creo que muy provechosos y sobre todo porque, bueno, pues antes me decía el presidente, es una actividad organizada por el Colegio de Veterinarios para todos, pero donde nos vamos a encontrar muchos veterinarios, ¿no? Y a mí eso me da una comodidad tremenda, ¿no? Aunque es verdad que me paso la vida intentando entrar en el mundo de los médicos y de otras profesiones sanitarias un poco en la línea de lo que decía Juan José Badiola, ¿no? De intentar que vaya calando la idea One Health, que ya va calando, porque yo tengo la enorme suerte de que cada vez me invitan a más congresos de médicos, que es donde yo quiero estar, porque yo creo que los veterinarios sí que tenemos bastante interiorizada la idea One Health. Por cierto, también os diré que si os surge la duda o alguien os dice ¿qué es más correcto, utilizar One Health o una sola salud, ¿no? Pues hemos hecho la consulta a la RAE y la RAE nos dijo que la marca es One Health, o sea que por lo tanto debemos usar One Health, pero no quita para que en un texto incluyamos también pues, una sola salud para que se ligue en su expresión en español. Bueno, pues
El título de estas jornadas era «Cómo protege la profesión veterinaria la salud del planeta». Después de la primera conferencia del profesor Badiola, que ha hecho una visión general, vamos bajando poquito a poco. Y lo primero que yo os quería decir es que, bueno, pues hombre, deciros aquí, en un ámbito veterinario, que los veterinarios llevamos muchísimo tiempo preocupados por la salud del planeta. A mí que me encanta, aparte de nuestro lema, ¿no? Igea Pecuaria y Salud Populi, pero a mí me encanta la frase de... Yo siempre suelo usar frases de personas que no son veterinarias para que no me achaquen de un cierto sesgo. Y a mí Pasteur, que era químico, como todos sabéis, aunque siempre dijo que si volviera a empezar, empezaría en las aulas de Maison-Alfort, que es la Facultad de Veterinaria de París, y él decía aquello que también conocéis seguro, de que el médico se ha ocupado históricamente del cuidado del hombre y el veterinario lo ha hecho de la humanidad, ¿no? O sea, realmente, ya en 1880 y tantos, Pasteur ya decía que los veterinarios nos habíamos ocupado de la humanidad. O sea, al final, One Health, de todo, de animales, de personas y del medio ambiente. Bien, pero yo hoy, como digo, bajaba un poquito más y quería hablar de sostenibilidad, ¿no? Y yo esta charla que le he dado ya alguna vez más, está con modificaciones y tal, pero le añado el adjetivo de el nuevo atributo de la ganadería, ¿no? La sostenibilidad como nuevo atributo de la ganadería. Bueno, vamos a ver, probablemente todos lo tengamos claro, pero yo hay otra cosa que digo también muchas veces y es que hay que aprender argumentos para defenderlo, ¿no? Comunicar esto es muy importante. No solo es que estemos convencidos, sino que seamos capaces de comunicarlo, como lo hacen muy bien muchos de los ponentes que van a estar aquí estos días, comunicarlo y tener argumentos para comunicarlo, ¿no? Porque estaréis conmigo, coincidiréis conmigo en que hoy la ganadería está en el centro de la mayoría de los debates, ¿no? Creo que si esto lo pusiera en un Kahoot para que pudierais votar, yo creo que marcaríais la casilla de la realidad. Está en el centro de todos los debates, ¿no? Y hay un cierto interés, que yo no voy a decir por parte de quién, pero bueno, me imagino que cada uno le pondrá el debe a quien toque y seguro que acertará. Hay un cierto interés en difundir mitos sobre la ganadería que denosten la actividad ganadera, ¿no? Y bueno, los que realmente tenemos algún tipo de relación con el campo, y yo tengo bastante, aunque solo sea porque me llevo a mis alumnos a ver frecuentemente granjas de porcino, bueno, pues sabemos que eso no es verdad. O sea, pero no es verdad porque digamos, no es verdad. ¿Pero por qué? Pues mira, no es verdad porque realmente los que estamos en contacto con el campo sabemos que los agricultores y los profesionales que trabajan a ese nivel, bueno, pues lo están haciendo muy bien. Y hay que decirlo, pero vamos a dar argumentos, porque esto solo así no vale, ¿no? Hoy nos están reclamando un modelo ganadero en el que los desafíos se han multiplicado por N, ¿no? O sea, ahora mismo ya no solo hay que garantizar la viabilidad económica, ya no solo está el relevo generacional, la capacidad para adaptarse a las exigencias sociales y medioambientales, ¿vale? Que todo eso nos lo demandan y que además en ese nuevo modelo, bueno, pues se podía ver comprometidas algunas de estas cosas. Hay que, como decía, trasladar a la sociedad que lo estamos haciendo bien. ¿Pero cómo de bien? ¿O qué datos hay para...? Pues aquí hay un dato, ahí estamos viendo las gráficas, pero aquí sencillamente está escrito el precio de los alimentos en términos reales. Hemos conseguido que haya caído un 50% en los últimos 50 años. O sea, que hemos conseguido que esos alimentos que tienen su origen en el campo, ya sea en la ganadería o en la agricultura, pero bueno, llevándolo más a nuestro sector, a la ganadería, haya reducido un 50% el precio, ¿no? Lo cual ha permitido que esos alimentos procedentes de la cría animal estén llegando
a la sociedad, a todo el mundo. Yo hay una cosa que le escuché una vez al profesor Badiola y que yo repito mucho y hoy lo voy a decir aquí y que además me la corroboró mi padre, que ya el pobre está en el cielo y al que quiero un montón, y Juan Badiola dijo una vez: los veterinarios hemos llevado el pollo al lineal de los supermercados todos los días. Y mi padre me decía: es verdad, porque cuando yo era pequeño comíamos pollo en Navidad, ¿vale? Y eso que se lo escuché a él y que mi padre luego me dijo que era verdad, yo lo uso también, ¿no? Bien, pues diréis, ¿qué tontería? Bueno, no es ninguna tontería. Una proteína como el pollo estamos consiguiendo que una economía normal pueda acceder a ella, ¿no? Bueno, pues ahí está el dato, ¿no? Y ahí están las gráficas, son datos de FAO, recogidos en el diario El País, y ahí está la evolución de los precios. Bien, pero esto lo estábamos haciendo bien y estábamos súper contentos, pero hemos entrado en una etapa en la que la sociedad ya no solo quiere que les bajemos el precio, sino más bien al contrario, luego lo veremos, sino que el mundo cambia y llega una ganadería nueva, esa ganadería que decíamos que tiene que tener como atributo la sostenibilidad, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver de qué va. Pero decía antes que hay una cosa que me llamó la atención cuando se hizo este informe de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, ¿vale? En el informe para el periodo 2019-2030 dice que más allá de requerir precios más bajos por sus alimentos, los consumidores le dan cada vez más importancia a aspectos como la seguridad alimentaria, la salud, el origen e impacto social de la producción, el medio ambiente, el cambio climático y el bienestar animal. O sea, que nosotros hemos conseguido bajar el precio y ahora resulta que eso no es lo que le dan más importancia, ¿vale? Aunque bueno, también habría que verlo, ¿no? Pero bueno, ahí está en el informe, ¿no? O sea que, bueno, pues entonces es una oportunidad muy buena, como dice el informe, de poner en valor nuestros productos, ¿vale? Y diferenciarnos de otros competidores, de otros países en los que a lo mejor conseguir esto que demandan los consumidores no lo tienen tan fácil y, por lo tanto, puede ser una oportunidad para un país como el nuestro, ¿no? Y, por ello, aumentar cuotas de mercado y subir márgenes. Mirad, esto es muy interesante. El informe europeo de los consumidores del año 2019 dice que, bueno, 4 de cada 10 españoles limitan sus gastos motivados por la sostenibilidad de los productos que van a comprar, ¿vale? O sea, esto es muy importante porque cuando una empresa lee esto, tiene muy claro que si quiere sobrevivir, tiene que ir a un modelo donde el consumidor perciba que ahí realmente ese es un producto que responde a esas exigencias de los consumidores. 4 de cada 10 españoles limitan sus gastos motivados por la sostenibilidad. Y luego aquí detalla más, desmenuza el tema por sexos y tal, pero bueno, no vamos a entrar porque si no, Mónica, dentro de un ratillo estará aquí, me estará llamando ya al orden y todo eso. Bien, ¿qué es sostenibilidad? ¿No? Porque estábamos hablando, bueno, pues nos vamos a la definición que hizo la Organización de las Naciones Unidas en 1992 y dice que es un modelo de organización social y económica basado en una visión equitativa y participativa del desarrollo que reconoce el medio ambiente, los recursos naturales como bases de la actividad económica. La agricultura es sostenible cuando es ecológicamente segura, económicamente viable, socialmente justa, culturalmente apropiada y basada en un método científico holístico, ¿no? Esta es la definición que se consensuó en el año 92 y que sigue todavía en vigor, ¿no? Bien, pues realmente entonces la nueva ganadería se basará en la interactuación entre estas 4 áreas que hemos señalado antes, ¿no? Una que sea ecológicamente segura, económicamente viable, socialmente justa, culturalmente apropiada, ¿vale? Pues tenemos que basarla en esos 4 pilares, ¿vale? Bueno, pues aquí está un poco el resumen de la tríada de la agricultura sostenible. O sea que una agricultura sostenible, no lo olvidemos, es ambientalmente racional, económicamente viable, socialmente responsable. Pero
¿qué papel juega la sostenibilidad dentro de la ganadería, esa ganadería del futuro? Pues aquí tenemos el marco general, ¿no? La ganadería del futuro no solo tiene que tener sostenibilidad económica y ambiental, esa es una pata, la otra pata es el bienestar y la tercera pata es la bioseguridad, ¿vale? O sea, no se nos olvide, no todo es sostenibilidad. La sostenibilidad nos la demandan los consumidores, pero también nos demandan bienestar, y también sabemos que es muy importante como veterinarios para la cría animal, y la bioseguridad, que sabemos que va a ser la clave del futuro para evitar o minimizar las enfermedades en nuestras granjas. Bien, y todo ello, y yo aquí no voy a entrar, engarza muy bien con la idea de Wangel, la definición de Wangel, que no voy a pararme en ella, solo un matiz, y lo ha dicho antes muy bien Juan José, ¿no? Decía, Wangel nació como una idea entre médicos y veterinarios. Por lo tanto, era un concepto muy médico, ¿no? Demasiado clínico. Y entonces, bueno, pues de hecho, al principio, el paraguas que él nos ha enseñado, había una versión reducida donde la parte de los ecosistemas que hemos dejado siempre como el pariente pobre, y yo siempre recuerdo que si no hay salud en el medio ambiente, en los ecosistemas, es imposible alcanzar las otras. O sea, podremos aspirar, pero nunca habrá una plena salud de los humanos y de las personas. Y eso es algo que tenemos que tener también muy claro. Y eso es algo en lo que los veterinarios sabemos mucho. Y eso es algo en lo que llevo haciendo hincapié durante muchos años, que tenemos que poner el énfasis los veterinarios, porque ahí no tenemos mucha competencia. Ese es nuestro ámbito también, aparte de los animales, ¿no? Bueno, pues como digo, era un ámbito muy clínico y bueno, pues había que incluir aspectos como la salud pública y la ecología. Y eso fue como el One Health ampliado y nace el concepto entonces del One Welfare. ¿Qué es esto? Pues es el bienestar, pero siempre hemos pensado que el bienestar era solo de los animales, pero no. O sea, el bienestar es igual que One Health. El bienestar de los animales, el bienestar de las personas y el bienestar del medio ambiente, ¿vale? Hay estudios donde dicen que el bienestar animal se revierte en el bienestar del ganadero. Y también el bienestar del ganadero revierte en el bienestar de los animales. No voy a entrar en ese, pero hay estudios que describen eso. Bueno, pues eso es algo también muy importante. Y de hecho, en el paraguas de One Welfare, que es el equivalente al de One Health, aparece por primera vez la sostenibilidad, ¿no? Y entonces, la unión de ambos conceptos es lo que completa la idea de cómo concebimos hoy la nueva ganadería, ¿no? One Health, que tenía esas tres patas que conocemos, seguridad alimentaria, resistencia a los antimicrobianos y la zoonosis, ¿vale? Al que le añadimos el concepto de One Welfare, que es el tema del bienestar, ¿no? O sea que, por lo tanto, bueno, vamos acotando el tema. Hoy, precisamente, por ejemplo, en las granjas de porcino, están afrontando estos desafíos en base a la bioseguridad, a los compromisos con el medio ambiente, el cambio climático, ¿vale? Y atendiendo esas demandas de los consumidores. Y también está este tema del bienestar, y con ese marchamo que se está poniendo ahora mismo en aquellas granjas de porcino que cumplen con este criterio. Fijaros si es importante esa otra pata. Hablábamos de sostenibilidad, pero yo la pongo aquí para recordar la importancia de la bioseguridad, en el sentido de que bioseguridad es que yo quiero blindar mi granja, quiero que no me entre nada, pero el riesgo cero es imposible. Podemos tender, como nos contaban en matemáticas, límite que tiende a cero, ¿no? Pues esto tiende a riesgo cero, pero no llegaremos nunca porque además es carísimo. Entonces, la bioseguridad es un intento de blindar la granja, ¿vale? En la medida que reduzcamos la presencia de enfermedad en nuestras granjas, lo que estaremos consiguiendo es reducir el uso de los antibióticos. Y en la medida que reduzcamos el uso de los antibióticos, estaremos generando menos resistencias a los antimicrobianos. Y eso lo podemos hacer en base a
esa bioseguridad que señalaba y en base sobre todo pues, al manejo y a la utilización, cuando sea posible, de vacunas, ¿vale? Esta otra pata es algo muy importante también dentro de esa ganadería moderna. Bueno, esto lo pongo aquí porque yo cuando doy la charla a gente que no es veterinaria le digo, mirad, la ganadería sostenible va a ayudar a afrontar la crisis climática, ¿sabes? Los veterinarios y los ganaderos vamos a mejorar el problema del cambio climático. No somos el problema, somos la solución, ¿vale? Y ahora os lo voy a demostrar. Entonces, y eso es importante machacarlo. O sea, pero no entre nosotros, que ya lo sabemos y estamos convencidos. Veterinarios y ganaderos somos la solución al cambio climático, al problema del clima, ¿no? Bueno, pues la producción animal representa el 28% de la proteína consumida diariamente, o sea que es un aspecto muy importante, muy a tener en cuenta, ¿vale? El ganado permite vivir a 1.300 millones de personas. También hay que recordarlo, porque cuando somos tan ligeros proponiendo determinadas cosas, habría que pensar que hay 1.300 millones de personas que viven de la ganadería, ¿vale? Pues también hay que recordarlo, ¿no? Y eso es el 40% de la agricultura producida por los países desarrollados y el 20% en los países que están en vías de desarrollo. Bien. Vale, esta es la que toca. Esta agricultura sostenible lo que tiene como meta es maximizar el beneficio neto que la sociedad percibe de la producción agrícola, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos, no voy a entrar en detalle, pero lo que aporta la agricultura en cifras, y es impresionante, ¿vale? Si seguimos en el sector porcino, ¿vale? Pues aquí está también lo que aporta el sector porcino al Producto Interior Bruto, en puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Que esto también hay que recordarlo, porque es que cuando, ya digo, nos ponemos aquí a quitar cosas, nunca pensamos en qué repercusión tiene todo esto. Y, como decía, la ganadería está contribuyendo a mejorar el cambio climático, pero lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Es que parece que esto es... Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? 1 kilogramo de huevos producidos en el año 2010 genera un 70% menos de emisiones de gases de efecto invernadero que en 1960. O sea, hemos reducido un 70% la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, a la hora de producir un huevo, ¿vale? Bueno, pues quedémonos con el dato. O sea que la mejora en la eficiencia ganadera está contribuyendo a estas cosas. Otro dato, ¿no? Por ejemplo, pues un pollo de 2 kilos que se críe en 2025 requerirá 500 gramos menos de alimento que si lo criáramos hoy, ¿vale? O sea, necesita menos, en esa mejora genética que estamos introduciendo, necesita menos alimento y, por lo tanto, esas materias primas que producirlas representan una emisión de gases de efecto invernadero, pues la estamos reduciendo también, ¿no? Bueno, voy a poner este ejemplo que también el cerdo, ¿no? Eso es que es horrible, ¿no? Las granjas de cerdo, eso es algo horrible, ¿no? Pero fijaros, el 47% de las emisiones de amoníaco, ¿vale? En los últimos años, el porcino ha reducido un 47% las emisiones de amoníaco por kilo de carne, ¿vale? Un 47% de amoníaco. Seguimos. Un 54% por kilo producido de emisiones de metano, ¿vale? Lo tenemos también ahí resumido. Y seguimos. Un 30% en el uso de agua por cada kilo de carne producida. Seguimos. Y el 90% de los purines se reutiliza como fertilizante orgánico. ¿Vale? Bueno, podemos quitar las ganaderías, lo podemos hacer. O sea, si no tengo que llevar a los alumnos a prácticas. Entonces, pero hay que quedarse con estos datos, porque esto es lo que hay que esgrimir a esa gente que está por cerrar todo, ¿no? Bien, aquí tenemos los índices de conversión, ¿no? Por ejemplo, en el año 1992 teníamos un 3.10 y ahora estamos en un 2.17, ¿vale? Bueno, pues ahí lo dejo también, no lo voy a explicar porque somos todos veterinarios. Entonces llegamos aquí al punto esencial del mensaje. Hay que comunicarlo.
Hay que comunicar, hay que salir de nuestro ámbito de confort y salir ahí fuera y comunicarlo. Lo que hace Juanjo con el tema de los monos y las vacas locas y antes con el coronavirus, hay que salir ahí. ¿Que te parten la cara? Claro, si estás en tu casa nadie te molesta. Pero, ¿qué preferís? ¿Que salga a contarlo otro que no tiene ni idea? Pues entonces al final dirá lo que quiera decir y a lo mejor no responde a la realidad de lo que sabemos nosotros como técnicos. O sea, hay que salir, hay que salir. Hay que salir. Yo a mis alumnos me los llevo allá a Radio CEU, que no la escucha nadie, ¿no? Pero no la escucha nadie porque tiene una cobertura muy pequeña. Y entonces, pero el día que van ellos, como les graban el programa y luego se lo pasan, ellos se lo pasan a su familia y es el día que sube la audiencia. Porque todas las familias de los chavales... Y entonces ellos te dicen, ¡guau! Es que, Santiago, qué mal se pasa, ¿no? O sea, ellos creen que están en la SER, en la COPE. Y entonces digo, pero tranquilos, si esto realmente nos escuchamos nosotros. Pero aprenden a comunicar, aprenden a enfrentarse a un medio de comunicación, porque todo eso se aprende, a comunicar se aprende. ¿Vale? Hay gente que lo tiene más o menos innato, pero se aprende. Bueno, pues aprendamos a comunicar. Decía este eurodiputado, dice, la brecha entre los consumidores y los productores no hace más que crecer. Los agricultores europeos producen con arreglo a las normas de bienestar animal más estrictas del mundo. Hoy en día, el reto es transmitir al consumidor, a través de distintos canales, la labor fundamental que desempeñan nuestros agricultores, ¿vale? Que se está haciendo, porque aquí hay muchísimos ejemplos de todo ello. Cada vez se hace más. Esto es otro ejemplo, ¿no? Bueno, pues sigamos, ¿no? Bien, dentro del tema de la sostenibilidad está la estrategia de la granja. Bueno, aquí está traducido a la mesa, pero realmente ahora también se usa de la granja al tenedor, ¿vale? Y esta estrategia está dentro de lo que es el Pacto Verde Europeo, que se aprobó recientemente, y que lo que busca es, para el año 2050, en Europa, llegar a una producción neutra en cuanto a gases de efecto invernadero, ¿no? Y esta estrategia busca conseguir personas sanas, sociedades sanas, un planeta sano, y bueno, ahí aparecen cosas que no me voy a detener en ello, porque si no, lo mismo. Pero yo os llamo la atención de una cosa, mirad, ¿vale? Este es nuestro ministro de Agricultura cuando presentó la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, que es una parte de lo que hemos visto antes, bueno, no vuelvo atrás porque que hemos visto antes en el objetivo de la granja a la mesa. Y yo esto lo traigo aquí siempre porque creo que debemos ser conscientes de esto todos, ¿no? Cada año, cada uno de los que estáis aquí, y me incluyo yo, tiramos 121 kilos de comida. ¿Vale? Un 17% de los alimentos que se producen los tiramos. ¿Vale? Eso dice la ONU, no lo dice el Colegio de Veterinarios de Zaragoza, dice la ONU que representa entre el 8 y el 10% de los gases de efecto invernadero. ¿Vale? O sea que esos alimentos que tiramos, si no los tiráramos, no habría que producirlos, y si no los producimos, no generamos ese porcentaje. Esto dices, ¿es mucho o es poco, no? Y tú dices, mirad, vamos a hacerlo más fácil. Tirar alimentos es un país, ¿vale? ¿Qué posición ocupa el país tirar alimentos? Pues es el tercero en el mundo. Primero están los campeones, China y Estados Unidos, y luego está tirar alimentos. O sea, el tercer país en el mundo en contaminar, ¿vale? En emitir gases de efecto invernadero es tirar alimentos. Bueno, pues, y luego diréis, bueno, pero esto seguro que son los de... Ahora me estoy solidarizando con Juan José Badeola, porque le estoy dando no va, pero tranquilos que... ya, vale. Entonces, bueno, mirad, esta frase... por lo que desperdiciar alimentos alimenta el cambio climático, ¿vale? Yo esto se lo digo a todos estos alumnos míos que me echan en cara todo lo que contamina las granjas, ¿no? Y yo les digo, bueno, ¿y vosotros no tiráis comida, que no? Hombre, pues puedo ir detrás de vosotros a la cafetería de la facultad y podemos ir viendo, ¿no? Del menú del día,
cuánto coméis, cuánto dejáis, vamos, empezando por mi propia hija, o sea que, y los colegios y todo, ¿no? Porque luego hay otra cosa, no sé si sabéis cuál es la empresa que más contamina, ¿no? La empresa que más contamina en el mundo es Amazon. Yo les pregunto, ¿compráis en Amazon alguno? ¿No? Entonces, claro, una nube, hay un bosque de manos, ¿no? Digo, bueno, vamos a hacerlo al revés. ¿Quién no compra? Porque va a ser más fácil poder ver, ¿vale? Entonces, es la empresa que... Entonces, ellos son los que... El otro día, os cuento una anécdota, tú cuando veas eso me dices. Estaba en la Facultad de Veterinaria de Lérida y a un alumno de veterinaria, ¿vale? Insisto, a un alumno de veterinaria, o sea, no era de Derecho ni de veterinaria, le preguntan, ¿tú por qué has venido a estudiar veterinaria? Yo, porque quiero salvar a los animales y porque si algún día tengo un puesto de responsabilidad, cerraré todas las granjas. Y tú dices, joder, si es que nos estamos metiendo el zorro en el gallinero, o sea, va a haber que hacer aquí un test psicotécnico a los alumnos de veterinaria, porque imaginaros, que probablemente no, porque con ese pensamiento, pero imaginaros que el día de mañana el director general de ganadería, por no subirlo mucho más, un alumno de veterinaria, bueno, he dicho Lleida, pero podría ser cualquiera de nuestras facultades, o sea que fue porque me coincidió allí. Bueno, pues en esta línea, nosotros, los hogares, somos los que contribuimos en el 61% con eso de tirar alimentos. ¿Vale? Bueno, pues voy a ir un poquito más rápido porque esta es mi idea. Reducir las pérdidas podría disminuir los costes de producción, pues el sistema productivo se tornaría más eficiente. Es decir, si yo me gasto 10 euros todos los años, pongamos en comer, ¿vale? Y estoy tirando un porcentaje de esa comida, yo puedo seguir gastándome 10 euros, pero compro menos y entonces, eso que decíamos al principio, el ganadero me puede subir el precio de esa comida porque al final yo me estoy gastando lo mismo, no lo estoy tirando, no estoy contaminando, pero el ganadero puede tener un margen un pelo mayor que el que tiene en este momento, ¿no? Pues, bueno, pues vamos a ver. Aparte de que socialmente, bueno, pues es un crimen, ¿no? Por la cantidad de personas que mueren de hambre y que además se ha incrementado con la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, decía la directora del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que si queremos tomar en serio la lucha por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, las empresas, los gobiernos y los ciudadanos de todo el mundo deben hacer su parte para reducir el desperdicio de alimentos, ¿vale? Bueno, pues no se nos olvide, para cuando nos digan, hey, vosotros, digo, nosotros y vosotros, o sea, que tampoco es un buen argumento, ¿no? Tú más que yo, o yo más que tú, ¿no? Bueno, ahí está el Pacto Verde, que ya lo hemos comentado, ¿vale? Y, bueno, pues esta ganadería sostenible se sustenta en tres líneas de fuerza, ¿no? Una de ellas va a ser, lo decía Juan José Badiola, en el año 2050 vamos a pasar de ser lo que somos ahora, unos 8.000 millones, a unos 10.000 millones de personas, ¿vale? Eso representa, él lo estimaba en un 50%, yo tengo por ahí puesto un 70% aquí abajo, de incremento de proteínas. Hay que producir más, ¿vale? ¿Pero dónde? Porque claro, esto es que vamos a ver, en Madrid van a aumentar, en mi tierra, en Santander, aquí en Zaragoza, no, o sea, aquí estamos fatal de natalidad. O sea, ¿dónde se va a dar esto? Pues esto se va a dar... Pues ahí está la gráfica, que también él ha puesto una parecida, en los países en vías de desarrollo, ¿vale? Entonces, esos países en vías de desarrollo van a necesitar, porque sabemos también que cuando una granja tiene enfermedad produce un 20% menos, ¿vale? Bueno, pues esos países van a necesitar que sus animales estén sanos, ¿vale? Entre otras cosas, porque los animales sanos, además de que deje más margen de beneficio en esos países que van a necesitar producir más, ¿vale?, reduce la emisión en un 40% de gases de efecto invernadero. O sea que a mejor sanidad, ¿vale?, pues mejor contribución con el medio ambiente, con la sostenibilidad, que era lo que nos demandaban, ¿no? O sea, además, mejorar la sanidad ha contribuido a duplicar la producción de carne y eso, sin embargo, se ha traducido en reducir un 20% el uso de la tierra, ¿vale? Pero, como os digo, bueno, hay datos, vamos a pasar.
vamos a tener que incrementar, esto también lo vamos a pasar, vamos a tener que incrementar la comida en estos países. Y por ir un poco más rápidos para no... Y aquí quería llegar. ¿Cuál es el problema de esto? Si yo quiero producir más en países en vías de desarrollo, tengo dos vías, la cara y la barata. ¿Qué va a elegir un país en vías de desarrollo o subdesarrollado todavía? Pues hombre, cabe pensar, y esto lo va a demostrar, la barata. ¿Cómo se produce en barato? Usando antibióticos para prevenir las enfermedades. ¿Cómo se hace en caro? Pues con buen manejo, lo hemos dicho antes, bioseguridad, esas cosas. Entonces, ¿qué está pasando? Que esos países que están incrementando la producción de proteínas porque las necesitan, porque su población está creciendo, están utilizando antibióticos. Y entonces, en este estudio, lo que se recoge es que en esas zonas que veis en negro son zonas que están apareciendo resistencias a los antimicrobianos. ¿Y a qué antimicrobianos? Pues a los que se usan, habitualmente se venían usando en la cría animal, ¿no? Tetraciclinas, sulfonamidas, ¿vale? Entonces tenemos un problema. Mientras que aquí lo estamos haciendo muy bien, porque lo dejo ahí como el plan español, es un modelo One Health, ¿vale? Yo cada vez que veo, luego vendrá Bruno, cada vez que viene Cristina, se lo digo, o sea, es que lo están haciendo muy bien, pero no es que lo diga yo, que a fin de cuentas tampoco pinto nada, es que se lo están reconociendo en todo el mundo, ¿vale? Bueno, pues vamos a sacar pecho, ¿no? Que siempre somos más bien dados a lo contrario. Entonces, ¿qué propone la FAO para contrarrestar esto? Hay que ayudarlos. No puede haber esas desigualdades. Lo hemos visto con la pandemia. No puede haber desigualdades entre regiones. Y en la cría animal es un clarísimo ejemplo. Entonces, la FAO lo que ha propuesto es, bueno, mejorar los sistemas ayudar a mejorar los sistemas de cría animal, los programas veterinarios, etcétera, 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 para evitar que opten por la vía barata, que es usar antibióticos para prevenir las enfermedades, ¿no? Y para no perder ese 20%. Bien, el segundo es el deseo de que toda la producción agrícola del planeta debe hacerse bajo sistemas sostenibles, ¿no? Y, bueno, pues ya hemos dicho, el manejo ambiental de las granjas en este sentido. Bueno, aquí tenemos la distribución de las emisiones brutas de gases de efecto invernadero del año 2018, ¿vale? Y vemos, fijaros, ¿no? Dices, carayo, pues tampoco estamos tan arriba, ¿no? O sea, la ganadería representa el 7%. Que, insisto, que esto no me lo he hecho yo en mi casa con una hoja Excel. O sea, estos son todo informes de organismos internacionales, ¿vale? Esta fuente era del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de marzo del 2020 del Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. O sea, quiero deciros que no es mío. O sea, que si tenéis que decirle que es un mentiroso, llamar a ellos. O sea, no me digáis a mí, ¿vale? Porque nos dirán que no es verdad, porque siempre nos dice lo mismo, ¿no? No es verdad. Y dices, bueno, pues no será verdad, pero porque es verdad lo tuyo. Demuéstrame lo tuyo, ¿no? Bueno, y entonces, en tercer lugar, está el impacto sobre el cambio climático que afectará, como decía, a la sostenibilidad, a la productividad de los sistemas. Y, bueno, aquí tenemos un poco la secuencia, ¿no? Como este cambio climático tendremos que adaptarnos. O sea, pensad que el cambio climático no solo nos afecta a nosotros negativamente, sino que nosotros también podemos aprovecharnos de circunstancias de ese cambio climático que nos llevarán a conseguir esa sostenibilidad que finalmente termina en esa sustentabilidad, ¿no? Entonces, yo, bueno, pues aquí en el tema de la sostenibilidad tenemos argumentos como, por ejemplo, el 70% de los ingresos en los países con menos recursos vienen de la ganadería, ¿vale? Algunos datos no me voy a detener más, pero, por ejemplo, la avicultura ha hecho posible mejorar la condición social de los agricultores pobres, especialmente las mujeres, ¿vale? Mirad, a mí esto, las gallinas constituyen la especie más accesible para las personas con menores recursos, constituyen una fuente importante de proteínas a bajo coste, las aves son de alguna manera algo así como una carta de crédito platino
¿no?, para las familias pobres, circulando rápidamente y en todas partes, con lo cual se consolidan las bases de su activa participación en un proceso de desarrollo de producción de bienes. Esto lo decía el viceministro de Agricultura de Mozambique, ¿no? Y una viuda mozambiqueña decía: las gallinas me permiten comprar zapatos, este retazo de tela y este chal, ¿no? Bueno, pues, y además encima la cría animal en estos países está en manos de mujeres, con lo que hemos conseguido también esa igualación, ¿no? O sea que fijaros si todo esto es importante, ¿no? Y bueno, yo voy a terminar con mi frase favorita, la de Nelson Mandela, que él dice, hablando del empoderamiento, ¿no?, y nos dice: bueno, no esperemos al momento perfecto, ¿vale? Vamos a tomar el momento y en cada momento hagamos lo perfecto, ¿no? O sea, no esperemos a ver si cuando esté o cuando no, y si no, vamos a empezar a movernos, ¿no? Y vamos a empezar a aprovechar las circunstancias que tenemos para conseguir eso que hemos dicho. Mirad, cuando nos dice esto que está tan de moda, ¿no?, los objetivos del desarrollo sostenible. Antes decía, acordaros, la ganadería contribuye a resolver, a mejorar la crisis del cambio climático. ¿Y qué podemos aportar los veterinarios en esto del desarrollo sostenible, ¿no?, que es el objetivo de Naciones Unidas para el 2030? Pues bueno, hay algunos puntos. Fin de la pobreza, ¿vale? Bueno, creo que hemos hablado de la importancia que tiene la ganadería y que la ganadería esté sana y todo eso en precisamente acabar con la pobreza. 5 o 6 productos básicos más valiosos son alimentos de origen animal. La leche, los huevos. Bien, el punto 10, ¿vale?, dice reducción de las desigualdades, ¿vale? Bueno, hemos dicho que el 70% de los ingresos en los países con menos recursos vienen de la ganadería. Bueno, pues algo estaremos contribuyendo, ¿no? Otro punto, ¿no? Dice hambre cero. Pues 900 millones de personas no consiguen la cantidad óptima de proteínas, ¿vale? Con el uso de los medicamentos, que decía también antes Juan José, pues mejoramos la salud de los animales y contribuimos a producir más y con calidad, ¿no?, con seguridad alimentaria. Bien, ayer estaba en Barcelona porque en CaixaForum este mes es el del tercer punto, ¿no?, la salud y el bienestar. Y entonces dando una charla sobre esto, y entonces el ganado proporciona el 18% de las categorías de las calorías globales y el 25% de la producción global de proteína. Bueno, pues estamos contribuyendo a la salud y el bienestar, ¿no? Y el 12, producción y consumo responsable. Hasta el 20% de la producción animal mundial se pierde debido a las enfermedades. Los veterinarios que estamos ahí luchando por la salud de los animales en las granjas, estamos contribuyendo a ese punto 12. El 13, la acción por el clima. Los animales sanos requieren menos recursos, lo hemos ido viendo, ¿vale? Menos agua, menos materias primas, menos... El 5, pues también lo acabamos de señalar, 2/3 de los ganaderos en países con menos recursos son mujeres. El 8, el sector, dice el trabajo decente y crecimiento económico. El sector ganadero tiene un crecimiento económico importante, como hemos visto, y repercute muchísimo en el Producto Interior Bruto de cada país. Hemos visto el nuestro en avicultura y en porcino. La vida submarina, la vida de los ecosistemas. Bueno, no me voy a detener más. Y esta es la última. Por lo tanto, bueno, yo quería daros una tormenta de ideas, que era la segunda charla, y luego en las que vengan se afinará más. Pero quería daros una tormenta de ideas. Mi charla está en el Colegio de Veterinarios, pero está a disposición de todos. Y si no os resulta fácil, que seguro que sí, me la pedís y la usáis. O sea, si la mayor alegría para el que construye una película de estas es que se comparta y que se use, porque si al final la doy aquí y luego ya la guardo... Bueno, pues, y una cosa muy importante, acordaros, todo esto requiere ganaderos especializados, con buena formación, ¿vale?, que críen animales sanos de forma competitiva y rentable. Este señor que está de moda, ¿vale?, yo no podía ser menos, pues estoy ahí a la última, dice la innovación guiada por... Lo que pasa es que a veces acierta, ¿no? La innovación guiada por pequeños agricultores, adaptada a circunstancias locales y sustentable para la economía y el ambiente, será necesaria para asegurar la seguridad alimentaria en el futuro.
Y con esto, que no sé si ves, ya me lo habéis bloqueado para que no siga pasando. O sea, ya he descubierto, o sea, te bloquean el mando y entonces no... Y esta me encanta, ¿no? Y eso sí que de verdad que es el final. Dice, y esto no es el final, decía Churchill. Dice, ni siquiera es el principio del final. Hoy aquí estamos en el final del principio. O sea, hoy aquí, en una jornada como esta, tenemos que salir con el convencimiento de que a partir de ahora ya hay que empezar a hacer, ¿no? One Health está muy bien, pero ahora es hacer One Health, ¿no? Poner blanco sobre negro y empezar a hacerlo, ¿ya? Yo creo que ya hemos contado muchas veces y está en Google y en 1000 sitios, ahora ya hay que hacer. Hay que ponerse a hacer, hay que arremangarse y empezar cada uno en su ámbito a hacer esto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, y con esto os dejo, os he machacado ya bastante, no sé si os he conseguido convencer para que entréis a formar parte de esta secta de One Health Club, que queda más. Pero, como os digo, depende de nosotros, depende de todos. Y no se trata de decir, es que soy pocos. Bueno, si yo hoy de aquí he convencido a uno, ya somos 2. Y 2 convencen a otros 2. Y 4 convencen a 4, ¿no? Y cuando nos queramos dar cuenta, seremos un ejército. Y no os preocupe si hay profesiones que se han metido más o menos, entrarán. Al final, por la obligación de las circunstancias, y nos está demostrando la naturaleza continuamente que la obligación de las circunstancias nos llevará a todos a colaborar y a trabajar juntos, pues no os preocupe, o sea, entraremos todos, pero todos no solo son las profesiones sanitarias, entrarán los periodistas y los abogados y todos, porque en esto tenemos responsabilidad todos, el que hace leyes, el que construye edificios y todo el mundo tenemos responsabilidad. Así que nada, vamos a seguir observando el mundo sabiendo que el cambio está en cada una de vuestras manos. Muchísimas gracias. Que me dicen que vuelva a empezar. No, las preguntas. Que no nos ha quedado claro. Las preguntas. Me han hecho las preguntas. Un poco ágil ya porque vamos un poco mal de tiempo, pero bueno, sí que ha habido, bueno, en primer lugar un comentario un poco en la misma dirección de lo que has comentado del comentario del alumno, que por desgracia yo también he escuchado algo parecido. En relativo a el tema de los mataderos, de cerrar los mataderos y de las malas condiciones de los mataderos y bueno, pues de compañeros veterinarios que están estudiando y que igual ya son veterinarios. Entonces hay un comentario parecido. Y luego sí que hay un par de preguntas que si quieres te las leo y engranamos un poco una conclusión final. Vale. Para perdóname, hombre, no os voy a decir a vosotros qué pienso de cerrar los mataderos, pero para esa persona que lo ha preguntado, pues hombre, podemos seguir haciendo matanza domiciliaria y podemos seguir haciendo las cosas como... Y entonces, bueno, pues podremos entonces empezar a complicar más temas como triquina, o sea, ahora que lo teníamos más o menos organizado, pues podemos empezar a tener otra cosa nueva. Y así puedes ir a los medios de comunicación a hablar de caso de triquina en una familia que el veterinario no pasó por allí y se comieron el jabalí, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que plantearse a estas alturas del siglo XXI que un lugar donde se está haciendo el sacrificio de esos animales que luego van a pasar al consumo humano y se está haciendo con unas garantías como nunca, pues hombre, es como si planteamos cerrar los hospitales, ¿no? Podemos plantearnos cerrar los hospitales, es otra opción, y que venga el médico a casa, es más cercano. Muy bien. A ver, las preguntas van referidas a la sostenibilidad que planteas como una reducción del 50% de los precios de productos, ¿se traducen realmente en una rentabilidad en el sector ganadero? ¿En una? Rentabilidad en el sector ganadero. Esa bueno. es una... No, espera un momento, te digo todo y completamos un poco. Vale. Y la otra es por qué no estamos sabiendo transmitir los veterinarios el buen trabajo que estamos haciendo, tanto económico como medioambiental. Ponen, no nos lo creemos o realmente no sabemos transmitirlo. Y a esto se añadiría yo también, porque creo que es un trabajo que llevamos mucho tiempo diciendo que tenemos que hacer, pero que no estábamos sabiendo hacer. No sé si porque no sabemos, porque no nos dejan, porque no podemos, no lo sé. Pero
un poco el trabajo de hacia dónde deberíamos dirigirnos con el tema de la promoción de la educación por la salud, todo este tema. No sé cómo nos podemos meter ahí para trabajar este... Bueno, yo habiendo felicitado al presidente del Colegio de Zaragoza antes, ahora voy a aprovechar para proponerle un reto. Y es decir, los colegios, aparte de darnos cursos de hematología del perro, etología del gato, todo lo que queráis, que está muy bien, o sea, yo no digo que no, deberían plantearse cursos de comunicación y ponerse en contacto con los comunicadores, como son, pues aquí habrá Radio Aragón o Televisión de Aragón, y que esos que todos los días están saliendo y que eso es lo suyo. O sea, yo no le voy a pedir que me enseñe a comunicar a un farmacéutico, porque no es lo suyo. Si yo tengo un tema de medicamentos, pues hablaré con él, pero un curso de comunicación. Yo lo hice. O sea, yo fui decano durante muchísimos años y entonces me dieron un curso de esos. Y me lo dieron profesionales de Canal Nou. Y no os imagináis lo que aprendes. O sea, la primera clase es una cámara y te dicen, preséntate en 10 minutos, ¿no? Y tú cuando llevas un minuto dices, ¿ya? Porque tú dices, cuando te dicen 10, dices, ¡guau! 10 minutos no me llega entre que yo cuente dónde nací. Pero cuando te pones delante de la cámara y entonces dices, al minuto dices, ya, he acabado. Y cuando te miras, ves un palo con los ojos que van así, que no se mueve, que no le han enseñado que hay un lenguaje no verbal, que es el de mover las manos, y todo eso lo aprendes. Hombre, luego los que nos dedicamos a la enseñanza, pues todavía más, pero bueno, pero lo aprendes. Los colegios tienen que entrar también ahí, tienen que dar cursos para todos nosotros de aprender a comunicar. Y entonces viene un día el de las noticias de Televisión de Aragón y te hace una entrevista como si fuera real. Y te lo hace pasar mal, y te corrige, la ropa, todo. O sea, los que vamos a televisión, sabes que una cosa que no puedes llevar nunca es rayas, porque te dicen que eso distorsiona mucho, ¿no? O sea, la vestimenta, todo. O sea, está todo estudiado, ¿eh? O sea, no penséis que la impostación, lo otro, o sea, el mensaje más importante al principio, que luego después la gente desconecta y ya no escucha. Bueno, pues todo eso tiene trucos. Pues los colegios deberían enseñarnos y nosotros tener la humildad de asumir que queremos aprender a comunicar, ¿vale? Vale. Que sí nos lo creemos, que sí nos lo creemos, claro que nos lo creemos. Y luego salir del ámbito de confort, ¿vale? Ya digo, yo estaba anoche acabando a las 9 en CaixaForum, me fui a cenar con Inmaculada Casas, una buena amiga, y que estábamos los dos allí, y eran las 12 cuando nos íbamos a dormir, y esta mañana a las 5 me estaba levantando para poder llegar aquí, porque no, lo de las comunicaciones en España es lo que comunicar, probablemente sabemos comunicar mejor los veterinarios que Renfe y tal a la hora de comunicar ciudades, ¿no? Entonces yo vuelvo a Valencia mañana pasando por Madrid, ¿no? Y tú dices 5 horas, y dices, pero hombre, por favor, hay que pasar por Madrid. O sea, que yo he vivido ahí 18 años y he estudiado, y mi madre es de Madrid, pero no hace falta pasar por Madrid, ¿no? Bueno, pues 5 horas, pero bueno, va a servir para dormir. Entonces, como digo, estábamos allí y hoy estoy aquí, ¿vale? Y estoy encantado de la vida, encantado de la vida. Me diréis, ¿estás cansado? Pues si os digo que no estoy un poco cansado, os mentiría, pero ahora me voy a tomar un café y me pongo como nuevo, ¿vale? Bueno, pues, señor presidente, igual que le pedí al rector, los rectores tampoco me hacen caso, que hagamos una cosa que ya hacen los americanos, y es primero, y seguro que Rafa lo conoce perfectamente, primero y segundo en las ciencias de la salud son comunes. Y ayer me lo encontraba Inmaculada, su hija está estudiando en Inglaterra, y me decía, en Inglaterra todas las ciencias de la salud en primero son comunes, ¿vale? Bueno, pues igual eso nos lleva a pensar que, por lo menos desde la universidad, todos somos sanitarios y vamos cambiando el chip. Y ya nos toca, que también los colegios se pueden colaborar, meterle caña a los colegios. ¿Os acordáis cuando vuestros hijos decían papá no fumes? Y era papá no fumes, papá no fumes. Voy contándolo según bajo. Papá no fumes, papá no fumes. ¿Sabéis lo que es tener? Bueno, sí lo sabéis, un hijo ahí todo el día papá no fumes. Y luego yo no he fumado en mi vida y ahora él fuma. O sea, y dices, mira, tío, me has dado la brasa durante un montón de años y tú fumas y... ¿vale? Pero son la caña. O sea, los niños son como...
Pues vamos a dar clases en los colegios, charlas, vacuna de la rabia. ¿Tienes perro? Vacuna de la rabia. ¿Sabes por qué? Porque hay una enfermedad que se mueren cada 9 minutos una persona, unos 60.000 al año, que tampoco es que sean muchos, pero al que le toca pues no le hace ninguna gracia. Y cada 9 minutos muere una persona en el mundo de rabia, ¿vale? Bueno, pues contémoslo, vacuna, ser responsable, sí, bajo otro, ser responsable y tal, ¿vale? Bueno, muchas gracias.